Capítulo 37. Beatriz. Connor estaba allí. La sorpresa sacudió a Beatriz con un impacto casi físico, reverberando en sus huesos. Intentó moverse, respirar al menos, pero lo único que podía hacer era quedarse plantada en el cuarto de las novias, mirándolo. Iba vestida para la boda de la cabeza a los pies, un maniquí humano rodeado de metros y más metros de tela blanca. La cola de su vestido se enroscaba a su alrededor como un gigantesco animal sonoliento. Una bella combinación de velos formaba una cascada que bañaba el conjunto. El de tul que había usado su madre, y debajo, el de encaje de chantilly que pertenecía a la familia desde los tiempos de la reina Helga. El tul capturaba la luz que rutilaba en los diamantes de su tiara. Soy Connor Markham, fue tenuemente consciente de oírle decir. He venido para ver a Beatriz, quiero decir, a la reina. Un destello de comprensión iluminó los ojos de Robert, que sacudió la cabeza. Bueno, Connor Markham, su majestad no puede atenderle en estos momentos. Como quizás sepa usted ya, está previsto que llegue al altar dentro de 20 minutos. No pasa nada, se oyó decir a sí misma Beatriz. Había hablado de forma automática, como si estuviera en trance. ¿Qué más podía hacer? Ahora que tenía delante a Connor, debía hablar a solas con él. Connor y el chambelán se giraron al unísono para mirarla. Robert, especificó Beatriz, necesitamos que esta habitación se quede vacía, por favor. Ahora, preguntó el chambelán. Connor profirió un gruñido gutural. Y aunque no llevaba puesto el uniforme, sino que iba de smoking y, después de tantos años como guardaespaldas, desarmado, seguía ofreciendo un aspecto amenazador e imponente, hasta el último contorno de su figura irradiaba un aura de ferocidad y fuerza contenida. Beatriz vio que Robert se encogía ligeramente ante aquella mirada iracunda. Tenéis 2 minutos. El chambelán cerró la puerta tras él, y Connor y Beatriz se quedaron a solas. La habitación, ya de por sí pequeña con el perchero que ocupaba toda una pared y la mesa de los estilistas encajonada en un rincón, ahora parecía aún más reducida. Connor daba la impresión de ocupar más espacio del que debería, como si hubiera entrado arrastrando todos sus recuerdos con él. Connor estaba allí, a meros pasos de distancia, erguido con porte marcial, observándola. Connor, cuyos brazos la habían estrechado, cuya boca la había besado, cuyas manos habían secado las lágrimas que derramó Beatriz al enterarse de que su padre había muerto. Incapaz de mirarlo a los ojos, Beatriz se fijó en su cuello, donde, debajo de la tela blanca de su camisa almidonada, si se la desabrochara, sabía que encontraría el perfil de su tatuaje, un águila con las alas extendidas que le cubría los pectorales. Quería decirle cuánto lo sentía, lo difícil que había sido pedirle que se marchara. Había soñado despierta con este momento en infinidad de ocasiones, y aún así ignoraba cómo terminaba ese sueño. Si le ordenaba que se fuera otra vez, o lo besaba. ¿Qué haces aquí?, susurró. Esperaba que tú pudieras explicármelo. Al ver la confusión de Beatriz, Connor metió la mano en el bolsillo de la pechera de la chaqueta y sacó una recia hoja de papel. Su invitación. Se veía arrugada y raída, con los bordes biselados desgastados, como si Connor la hubiera llevado encima desde el día que la recibió. Como si la hubiera sacado una y otra vez para examinarla, para comprobar que fuera real. Beatriz jadeó, asustada. No había vuelto a ver esa invitación desde que la escondiera en el cajón secreto de su escritorio. Su intención era dejarla allí enterrada, igual que había enterrado sus sentimientos por Connor, pero era evidente que alguien la había encontrado y se la había enviado. No pensaba venir, dijo Connor con voz apremiante. No tengo la menor intención de ver cómo te casas con otro. Pero no podía parar de preguntarme por qué me la habías mandado. Me preocupaba que tal vez quisieras de verdad que acudiera, que necesitaras a alguien que te ayudara a escapar de todo esto. Santo cielo. Creía que Beatriz lo había invitado personalmente. Por supuesto, ¿cómo podría saber que su invitación era una formalidad impuesta por el protocolo, que en realidad ella había intentado evitar que la recibiera? Vi, dijo Connor con gesto de impotencia.
Oír ese apelativo en sus labios, la cantidad de historia que se fundía en esa simple palabra, estuvo a punto de hacer que la determinación de Beatriz se desmoronara. Tenía que verte, explicó, aunque fuera solo una vez. Tenía que ver cómo estabas. Estoy bien, por supuesto, empezó a replicar ella, pero, por algún motivo, las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El corpiño del vestido se le clavaba en las costillas. Pensaba que estaba bien, pero eso había sido antes de que apareciera Connor, reavivando injustamente una llama que debería llevar mucho tiempo apagada. Aquello era demasiado, todo estaba ocurriendo demasiado deprisa, el estruendo ensordecedor de una alarma reverberó por toda la estancia. Su aullido provocó que a Beatriz se le erizara el vello en los brazos. El sistema de emergencia del palacio había cobrado vida con un alarido. Beatriz solo había oído esa alarma una vez con anterioridad, hacía 5 años, después de que la seguridad del palacio recibiera una actualización integral. La familia real al completo había dedicado toda una jornada a hacer simulacros de emergencia, aprendiendo a zafarse de sus ligaduras en caso de que alguien los maniatara, a conducir marcha atrás a toda velocidad. A Jeff le había gustado especialmente ese ejercicio, y, sobre todo, a reaccionar en caso de que se produjera un atentado. Esta alarma no se parecía en nada a la que había sonado durante el baile de la reina el año pasado, después de que alguien provocara accidentalmente un incendio en el pórtico sur. Esta alarma avisaba de que se había producido una alerta de seguridad importante. Alguien armado o, lo más probable, una bomba. ¿Planearía alguien asesinarla el día de su boda? Y, santo cielo, ¿dónde estaba su familia? ¿Dónde estaba Teddy? Mientras Beatriz se quedaba paralizada en el sitio, los años de adiestramiento de Connor se activaron de forma automática. Se giró en redondo con los puños en alto, dándole la espalda a Beatriz. Aunque ya no era su guardia de honor, allí estaba, intentando protegerla todavía. Connor, gritó cuando por fin hubo recuperado la voz. Avanzó trastabillando, enganchándose sus tacones en la enorme cola del vestido. Vio que la mirada de Connor barría la habitación en busca de cualquier objeto que pudiera servirle de arma. La idea era casi cómica. ¿Qué esperaba? Enfrentarse a un posible asaltante con un rizador de pestañas, pero sabía que el cuerpo de Connor podría ser lo único que se interpusiera entre ella y una bala. Aunque ya no fuera su guardaespaldas, seguía estando dispuesto a dar la vida por ella. Mascullando una maldición, Beatriz se agarró la falda con los puños y las apartó impacientemente a un lado. Por mucho que le gustara el vestido, ahora solo era un lastre que entorpecía sus movimientos. Debía actuar deprisa, salir de allí. De la parte superior del marco de la puerta surgió un panel de seguridad revestido de acero que se incrustó con fuerza en el suelo, dejándolos aislados. Capítulo 38. Daphne. Daphne entrelazó las manos recatadamente sobre el regazo, esforzándose por disimular la satisfacción que sentía. La envidia de los demás invitados era palpable cuando el acomodador la condujo a la parte delantera de la sala. Daphne estaba sentada en la sexta fila, junto a Lord Marshal Davis. No podrían sentarse con los demás miembros de la familia real, por supuesto, hasta que se hubieran casado con alguno de ellos. Sus padres, mientras tanto, se encontraban al fondo, compartiendo el gallinero con los demás nobles de rango más humilde. A su espalda, la sala del trono era un crisol de actividad y color. Una boda real, al igual que una coronación o la ceremonia de inauguración del Congreso, era uno de los escasos momentos en los que los pares podían lucir sus coronas y mantos oficiales. Antes de salir de casa, Rebecca Dayton había reunido todas las insignias a las que tenía derecho como esposa de un baronet, las cuales, lamentablemente, tampoco eran muchas. Tan solo una corona de 6 puntas, de plata y no de oro, como le correspondería a una duquesa, y una capa con 1 metro de vuelo, limitado su ribete de armiño a los 5 centímetros que dictaba la tradición. A cada rango adicional, por supuesto, le correspondían otros 2,5 centímetros de borde adicionales. En la corte, estos detalles eran de vital importancia.
Por un instante, Daphne se sintió casi como si estuviera observando la escena en tercera persona, maravillándose ante lo absurdo que resultaba todo, pero luego recordó quién era, qué había hecho para llegar a este punto, y se le despejó la vista enseguida. Deslizó las manos por su vestido, de color carmesí, con un sinuoso corte entallado y una hilera de rosas bordadas con hilo de oro que se extendía siguiendo la línea de su figura en el costado izquierdo. Relucía como una chispa incandescente, o, para ser más exactos, como una antorcha. Daphne era consciente de que la mayoría de la gente decía que las pelirrojas nunca deberían vestirse de rojo, pero era evidente que esas personas nunca la habían visto a ella. El brillo del vestido era más intenso y morado que el llameante rojo dorado de su cabello. Además, el rojo era el color del poder, y Daphne necesitaba todo el poder que pudiera conseguir en esos momentos. Estaba decidida a conseguir que Jefferson y ella volvieran a estar juntos, oficialmente, antes de que la jornada tocara su fin. Dejó vagar la mirada ante ella, recreándose en las arrebatadoras joyas y coronas que relucían en las primeras filas, donde estaban sentadas todas las familias reales del extranjero. Daphne no había visto nunca tantos jefes de Estado juntos en un mismo sitio. Vio al duque de Cambridge y su esposa, que, pese a estar embarazada de su cuarto hijo, ofrecía un aspecto más refinado y elegante que nunca con un camisón de maternidad de cuello alto. El rey de Alemania, a sus 84 años, había acudido en persona en vez de enviar a sus descendientes para que lo representaran. Un honor singular, aunque lo cierto era que sentía debilidad por Beatriz desde el verano que ésta había pasado en Potsdam, aprendiendo el idioma. Detrás de él se encontraban las princesas de Italia y España, ambas, casualmente, llamadas Maria. Y por último, allí estaban también el zar Dmitri y su mujer, la zarina Anastasia. Tía Sia la había llamado siempre Jefferson, aunque en realidad fueran primos quintos de tercera generación. En su cabeza rutilaba ostentosamente la famosa tiara de diamantes rosas de los Romanov. Daphne se sentó más erguida y ensayó su sonrisa más deslumbrante y cordial, la cual se quedó congelada en sus labios cuando sonó una sirena tronadora en la sala del trono. Durante una fracción de segundo, la conmoción generalizada impidió que los invitados reaccionaran. Nadie carraspeó, ni se alisó la falda, ni rechinó la suela de ningún zapato en el suelo. Era como si todo el mundo hubiera dejado incluso de respirar. Lo único que se movía, balanceándose ligeramente, era la pluma de avestruz que llevaba la gran duquesa Xenia en el pelo. Daphne había experimentado el miedo muchas veces a lo largo de su vida. Le infundía temor y Mary, el escarnio público, incluso su propia madre. Pero la sensación que se abría paso ahora en su pecho era, de alguna manera, más intensa y visceral que cualquier otra que hubiera conocido jamás. La vorágine de pensamientos que rugía en su mente se condensó en un único pensamiento aterrado. Ethan estaría herido, se encontraría bien qué había pasado donde estaba. Unos paneles a prueba de balas se deslizaron sobre las puertas para sellar todas las salidas. Y entonces se rompió el silencio. Los guardias de seguridad salieron al frente de un salto para formar una falange defensiva alrededor de los invitados. Los guardaespaldas privados acudían corriendo junto a los distintos miembros de las monarquías extranjeras, veloces y peligrosamente precisos en sus movimientos. La estancia se disolvió en un caótico torbellino de lentejuelas, diamantes y gritos entrecortados. Uno de los guardias pugnaba por imponer su voz al tumulto, rogándoles a todos que no perdieran la calma y permanecieran en sus asientos, pero nadie le estaba escuchando. En su precipitación por buscar a sus amistades y seres queridos, la gente tropezaba con el dobladillo de los vestidos y volcaba las sillas a su paso. Daphne se subió a una de las que aún quedaban en pie, sin importarle por una vez que su aspecto fuera de todo menos elegante o sofisticado. La impresión había resquebrajado su fachada perfecta, y la personalidad insegura que tanto se esforzaba por reprimir comenzaba a abrirse paso entre las grietas. Estiró el cuello para buscar entre el gentío cualquier posible rastro de Ethan, que debía de hallarse hacia el fondo, en la parte más alejada. Se le escapó un jadeo gutural cuando logró divisarlo.
Estaba al lado de Nina, apretándole la mano con fuerza. Daphne bajó de la silla y se recogió las faldas mientras empezaba a abrirse paso entre la multitud. Sin aliento, murmurando disculpas, apartó de su camino a duques, marquesas y condes hasta llegar a los pares de menor rango, esforzándose desesperadamente por evitar a sus padres. Aunque todos esos rostros le resultaban conocidos, en su cerebro se confundían ahora hasta formar una masa indescifrable y anónima. Por fin, allí estaba, en pie a un lado de la estancia, afortunadamente solo. Conociendo a Nina, seguro que se había ido corriendo a buscar a sus madres. Daphne arrolló a los cortesanos que se interponían en su camino como si fueran simples briznas de hierba. Ethan exhaló al llegar a su lado. Consiguió contenerse a duras penas para no agarrarse a su brazo. Lo siento, no sé dónde está Jeff, dijo él con aspereza. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿No puede esperar?, preguntó Ethan, cuya voz destilaba su acostumbrado sarcasmo. A lo mejor no te has dado cuenta, pero tenemos algo parecido a un problema. Ethan, por favor. Algo resplandeció tras los ojos oscuros del muchacho, pero su expresión se mantuvo más inescrutable que nunca. De acuerdo. Antes de que pudiera negarse, Daphne lo agarró de la manga y tiró de él, siguiendo el borde de la sala, dejando atrás a los mismos condes, marquesas y duques a través de los que acababa de abrirse paso a codazos. Dejando atrás a los guardias de seguridad, a los hombres que tecleaban frenéticamente en sus móviles, a las mujeres que forcejeaban con sus voluminosos vestidos. En condiciones normales, a Daphne le habría dado reparo atravesar la sala del trono de esa manera. La normalidad, sin embargo, había volado en pedazos a su alrededor. Se sentía como si ya no fuera Daphne Dayton en absoluto, sino otra persona completamente distinta. O quizás esta fuera la auténtica Daphne Dayton, y la otra, la Daphne cortés e impecable que se había inventado para la prensa, al desmoronarse, hubiera desvelado la chica anhelante y ansiosa que se ocultaba debajo. El espacio abovedado que se alzaba tras la tarima elevada en la que estaban los tronos contenía una serie de pequeñas habitaciones. Las velas resplandecían con largas lenguas de fuego que oscilaban anaranjadas, tan llameantes como el cabello de Daphne. Condujo a Ethan a una capilla cuyo techo estaba adornado con ristras de banderines, todos de distinto color y bordados con el escudo de armas de los actuales caballeros y pares del reino. Las incorporaciones más recientes, aquellas personas a las que el rey George había concedido el título de caballero en el baile de la reina el año anterior, estaban al frente, mientras que los pares más antiguos se encontraban al fondo, descoloridos sus estandartes por el paso del tiempo. Cuando un par fallecía, su banderín se retiraba de la sala del trono para que pudieran enterrarlo con él. ¿Qué quieres?, preguntó Ethan, suspicaz, con los brazos cruzados. En el salón ya había empezado a cambiar el ambiente. Ahora que se había pasado el susto inicial, los invitados hablaban en tono menos histérico, intercambiando teorías sobre lo que había ocurrido, debatiendo sobre si los agentes de seguridad habrían atrapado al culpable y preguntándose qué dirían los medios sobre todo esto. Tenía que decirte algo y no podía esperar. Titubeó, pero todos los artificios y subterfugios acumulados durante años se habían evaporado, y por una vez la verdad brotó sin cortapisas de sus brillantes labios rojos. Quiero estar contigo. Ethan soltó una carcajada. No seas ridícula. ¿Quieres estar con Jeff? Te has pasado los últimos 4 años persiguiéndolo, ¿recuerdas? Y, hablando del tema, añadió con desparpajo, permíteme ser el primero en felicitarte por haber vuelto con él. Serás una princesa fantástica. Daphne se ruborizó. Debería haberse imaginado que Ethan no iba a ponérselo fácil, que reaccionaría oponiéndose y utilizaría su sarcasmo habitual para distanciarse de ella. No quiero a Jeff. Miró a Ethan a través del velo de sus pestañas, con un suave resplandor en los ojos. ¿Te acuerdas de aquella gala en el museo, cuando me advertiste que no podías seguir esperándome? Lo que intento decirte es que ya no hace falta que sigas esperando. Tras sostenerle la mirada durante unos instantes, Ethan resopló y giró la cabeza. Me parece que voy a pasar, gracias. Ethan, estoy enamorada de ti.
Qué alivio, pronunciar en voz alta esas palabras. Daphne avanzó un paso para tomarlo de la mano y entrelazar los dedos con él. Por supuesto que lo amaba. Ethan era el único que la comprendía, el único que sabía lo que había hecho, y por qué, y a pesar de todo, había continuado siendo su aliado, su amigo. Durante años, Daphne había dado por sentado que Ethan siempre iba a respaldarla. Había recurrido a él en innumerables ocasiones, con la misma facilidad con la que podría apoyarse en una pared para recuperar el aliento, antes de salir ahí fuera y enfrentarse al mundo. Había dejado que su orgullo la convenciera de que toda su fortaleza residía únicamente en su propio interior, cuando durante todo ese tiempo era Ethan el que velaba por ella. ¿No había sabido siempre una parte de ella que lo quería? Pero había enterrado esos sentimientos para volcar toda su atención en Jefferson, porque este era el que poseía los títulos y el estatus social, y Daphne pensaba que era eso lo que deseaba. No voy a engañarte y fingir que no llevo años deseando que dijeras eso, dijo Ethan por fin, retirando su mano de la de ella. Daphne, tú quizá no recuerdes el día que nos conocimos, pero yo sí. Fue en una fiesta que celebraron Sam y Jeff durante las vacaciones de Navidad, cuando yo estudiaba el segundo año de la carrera. Cerrar comillas, no tenía ni idea de quién eras hasta que te vi aquella noche. Estabas hablando con un grupo de gente y aluciné cuando soltaste el nombre de un pintor renacentista y el de una revista de moda en la misma frase. Sus labios se curvaron con la sombra de su característica sonrisa. Las demás chicas se conforman con seguir los últimos consejos de moda que les dicta Internet, pero yo me di cuenta enseguida de que tú eras distinta, de que tú pensabas de verdad por ti misma, y de que las demás chicas no te llegaban ni a la suela de los zapatos. Sacudió la cabeza, absorto todavía en sus recuerdos. Creo que me enamoré de ti allí mismo. Daphne contuvo el aliento. Todos sus nervios ardían de anhelo. Luego, esa misma noche, te vi con Jeff. Hiciste como si se te hubiera caído la bengala que tenías en la mano y fingiste necesitar su ayuda para pagarla a pisotones, continuó Ethan. Él se tragó tu actuación de damisela en apuros, pero yo me di cuenta enseguida de por qué lo habías hecho. Eso me dolió un poquito, haberme dado cuenta de lo implacablemente inteligente que eras y saber que ibas a utilizar toda tu astucia para conquistarlo. Igual que cualquier otra chica, sentenció con voz fúnebre. No me sorprendió que Jeff y tú empezarais a salir juntos poco después. Habría que ser idiota para rechazarte. De súbito, Daphne notó un picor insoportable en la garganta, tragó saliva. Ethan, una parte abominable de mí, impulsada por los celos, quería odiarlo por salir contigo. Pero no tanto como me odiaba a mí mismo por sentirme así. Ethan suspiró. Al principio intenté mantenerme alejado de ti, evitar las fiestas o los viajes en los que sabía que estarías, pero eso también era una tortura. No sabía qué era peor, estar cerca de ti cuando estabas con Jeff o no estar cerca de ti en absoluto. A Daphne le pareció que los banderines de la capilla se elevaban y volvían a caer con delicadeza, casi como si estuvieran suspirando. Las velas oscilaron, sin llegar a apagarse. Estaba enamorado de ti, por Dios, y sabía que no podía permitir que lo descubrieras. Así que intenté olvidarte, dijo Ethan descarnadamente. Me convencí a mí mismo de que Jeff y tú erais felices juntos. Quería que fueras feliz, sin importar cuánto me doliera. Aunque sospechaba que no amabas realmente a Jeff, me dije que no tenía derecho a entrometerme. Cerrar comillas, pero en la fiesta de cumpleaños de Imari, cuando me contaste lo preocupada y dolida que estabas, lo que te costaba estar con Jeff, rompí todas las promesas que me había hecho a mí mismo. No podía dejar de luchar por ti, Daphne, concluyó, apesadumbrado. Ni siquiera me sentí culpable del todo por ello. Llevaba tanto tiempo soñando con ese momento que me resultó imposible arrepentirme de haberme acostado contigo. A pesar de que fue lo peor que podría haber hecho. El corazón de Daphne aleteó en su pecho. Recordaba haber experimentado la misma confusión.
Saber que debería sentirse espantosamente mal y, al mismo tiempo, ser incapaz de reunir más que un ápice de culpa. Después, cuando me dijiste que querías quedar conmigo, me aferré a la absurda esperanza de que pudieras haber cambiado de opinión sobre nosotros. Creo que, si hubieras tenido el menor gesto conmigo, si hubieras dado, aunque solo fuera un paso en mi dirección, habría confesado que te quería. Ethan sacudió la cabeza. Pero la única razón por la que querías verme, por supuesto, era para encubrir lo que habíamos hecho. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Crees que eso habría cambiado las cosas? Preguntó Ethan, lacónico. Eres muy cruel con las personas que te quieren, Daphne. Utilizas su cariño para alcanzar tus propios objetivos, lo esgrimes sobre su cabeza como si fuera un arma. Eres una egoísta, siempre lo he sabido. Pero solía imaginarme que algún día podrías quererme también y darle la vuelta a ese egoísmo. Ser egoísta por los dos, en vez de solamente por ti. Ethan y ella plantándole cara al mundo, juntos. Era lo que Daphne siempre había querido, aunque nunca se había permitido aceptarlo. Te conozco, Daphne, mejor de lo que Jeff podría llegar a conocerte jamás, porque, si lo hiciera, te dejaría en un abrir y cerrar de ojos. Yo, en cambio, amaba hasta la última parte de ti. Tu ambición, tu fuego interior, tu prodigiosa inteligencia, podríamos haber sido muy felices juntos, si nos hubieras concedido alguna oportunidad. Podemos ser felices ahora, protestó Daphne, pero Ethan no dio la impresión de haberla escuchado. En el museo, cuando me sugeriste este acuerdo ridículo, accedí. Mi objetivo nunca fue el título, y no es que no quiera uno, dijo con gesto de impotencia. Pero, Daphne, te serví mi corazón en bandeja y lo rechazaste. Y luego, para colmo de males, me pediste que saliera con otra. Me convertiste en un simple peón de tu plan maestro, como siempre. Cerrar comillas así que decidí castigarte haciendo lo que tú pensabas que querías. Esbozó una sonrisa penada, cargada de amargura. Supongo que esperaba que, cuando te enteraras de que estaba pasando cada vez más tiempo con Nina, porque sabía que te enterarías, siempre sabes todo lo que sucede en esta ciudad, empezarías a sentirte celosa y comprenderías que, al final, eso no era en absoluto lo que querías. Pero, Ethan, me has abierto los ojos, exclamó Daphne. Lamento haber tardado tanto en ver lo que tenía justo delante de mí. Estaba cegada por cuestiones que carecían de toda importancia. Sí, en efecto. La luz que se filtraba entre los símbolos de caballería delineaba su perfil tan nítidamente como si de la efigie de una moneda antigua se tratara. Apuesto, orgulloso y resuelto. No iba a ponérselo fácil, pero se lo merecía después de todo por lo que le había hecho pasar. Si quería oírla suplicar, entonces Daphne lo haría. Suplicaría encantada. Lo siento, pero te lo compensaré, juró. No te das cuenta, Ethan, mírame. Las cosas serán distintas ahora que por fin sabemos lo que sentimos el uno por el otro. Sentíamos, la corrigió el muchacho. Tuviste mi corazón durante años y te has dedicado a pisotearlo sin contemplaciones. Lo siento. Ya es demasiado tarde para disculparse. Las manos de Daphne surcaron el aire para asirse a los hombros de Ethan. Te quiero, ¿vale? Afianzó su presa mientras hablaba con voz inflexible, furiosa. Acabas de decir que estabas enamorado de mí. Y así fue, durante muchísimo tiempo. Pero ni siquiera yo podía quedarme sentado de brazos cruzados, esperándote eternamente. Hablaba con desapasionamiento, como si ese amor fuera algo que hubiera sentido otra persona, hacía siglos. No. Daphne se negaba a aceptar que su amor por ella se hubiera desvanecido, que se hubiera consumido y apagado como una de esas velas olvidadas. No, si la había querido tanto, debía de quedar algo, un rescoldo de sentimiento que ella podría alimentar y avivar de nuevo. A menos, te has enamorado de ella, ¿verdad? Ni siquiera era capaz de pronunciar el nombre de Nina. Sí. Daphne dejó caer las manos a los costados mientras retrocedía, combatiendo el impulso de pisotear el suelo como una niña pequeña. ¿Cómo era posible que los dos hombres de su vida hubieran terminado con la misma plebeya, tan anodina e insulsa?
Esa chica es dolorosamente aburrida, no tiene ni pizca de estilo, no tiene absolutamente nada que decir a su favor, tiene muchas cosas que decir. Otra cosa es que tú nunca te hayas molestado en prestarle atención. Si me has querido como aseguras, durante tanto tiempo como aseguras, ¿cómo es posible que ahora quieras a Nina? Siseó. Ethan ni siquiera pestañeó. Y si tú has querido a Jeff durante tanto tiempo como aseguras, ¿cómo es posible que ahora me quieras a mí? Un abismo de silencio cargado de tensión se había abierto entre ambos. El pulso de Daphne latía débilmente en sus venas. Casi desearía que Ethan le guardara rencor, que la odiara, incluso. Cualquier cosa sería mejor que esta indiferencia glacial. Y, sin embargo, lo amaba a pesar de todo. De los defectos de ella, de la traición de él, del obstinado orgullo de ambos. Ethan tenía razón, era la única persona que había llegado a conocerla de verdad, aparte de Imari. Y ahora que intentaba alejarla de él, estaba rechazando a la auténtica Daphne. Pensar que había acudido a la boda sintiéndose triunfal, del brazo de Jefferson, tan solo para comprender en un arrebato de pánico que era Ethan de quien estaba enamorada desde el principio. Y ahora, de alguna manera, a él ya no le importaba. Se sentía como si hubiera ganado y perdido el mundo entero en el transcurso de una sola mañana. Bueno, en tal caso, supongo que ya no tenemos nada más que decirnos. Daphne giró sobre los tacones y se alejó envuelta en un remolino de faldas mientras parpadeaba en un intento por contener las lágrimas, estúpidas y traicioneras. Siempre había pensado que conocer los secretos de los demás era un arma muy poderosa. En la corte, los secretos eran superiores incluso al dinero. Podías acumularlos, atesorarlos y utilizarlos como moneda de cambio. Pero, ¿para qué? ¿Qué importaba nada cuando desde el principio había estado ocultándose a sí misma el mayor secreto de todos, tan solo para descubrir la verdad cuando ya era demasiado tarde? Fin del capítulo 38.